thinking a lot about creation. También estuve pensando mucho en la creación And I don't think I've ever had this thought about creation. y creo que nunca había tenido este pensamiento acerca de la creación. In Genesis 1, 2, and 3, those three chapters, En Génesis capítulo 1, 2 y 3, you know the story of creation is there. sabemos que la historia de la creación se encuentra ahí. And as a matter of fact, I think it was last night while I was going to sleep or trying, Creo que fue anoche cuando ya estaba yo listo para acostarme. I wondered how long Adam and Eve, how many years or months they went along before they fell, before they sinned. Y vino a mi mente esta pregunta de ¿durante cuánto tiempo estuvieron en el Was jardín it- antes de que cayeran en pecado? Was it weeks? ¿Fue una semana, Was it days? días, Was it months? meses? I don't know. La verdad no sé. And I've never heard anybody say. Y nunca he escuchado a alguien decirlo. But for a while, Pero por un momento, Adam and Eve did what Jesus was going to talk to them about, or talk to us about years later. pero Adán y Eva estaban haciendo lo que después Jesús vendría a enseñarnos. They loved the Lord their God with all their heart Ellos amaban al Señor su Dios con All todo their su soul, corazón, con toda su and all their alma mind y toda su mente and all their strength. y toda su fuerza. There was no problem with them loving God. No tenían ningún problema en amar a Dios And they loved each other y se amaban entre ellos as they loved themselves. como se amaban a sí mismos. Somewhere along the way, Pero en algún momento de ese camino something happened. algo pasó And they stopped loving God with all their heart, y dejaron de amar a Dios con todo su and they stopped corazón loving each other. y dejaron de amarse entre ellos. And it impacted their children. Y eso impactó a sus hijos. I mean, the very first family, Me refiero a la primer familia. they stopped loving God with all their heart, Dejaron de amar a Dios con todo su and they stopped corazón loving each other. y también dejaron de amarse entre ellos. Do you understand ¿Comprenden? ¿Van conmigo? that for a while, Eso pasó un tiempo. perfect love and freedom was inside the human race? Que el amor perfecto y la libertad estaba dentro de la raza humana. And I don't mean the kind of weak love that maybe our world talks about today. No me estoy refiriendo a este amor débil del que el mundo nos enseña ahora, I'm talking about the kind of love you want to be loved by. pero estoy hablando del tipo de amor con el que tú mereces y debes de ser amado. Passionate love, focused love. Amor con pasión, amor con And propósito. those 10 needs that I asked you to look over, ¿Se acuerdan de la lista de 10 necesidades que les pedí que revisaran? they were all met. Todas estaban satisfechas. In their relationship with God, they were all met. En su relación con Dios, Dios satisfacía Adam and todas esas Eve, they necesidades. felt accepted. Ellos se sentían aceptados. They were known. Ellos sabían que Dios los They conocía. felt cared for Se sentían cuidados by God por Dios and by each other. y entre ellos dos For a también. while, Pero por un tiempo pasó esto. they felt respected. Se sintieron They respetados, were comforted. recibían consuelo. What happened? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? Why do I need to be in a marriage ministry today? Why? ¿Por qué necesito estar yo hoy en un ministerio para matrimonios? Why do we even need orphanages? Why? ¿Por qué necesitamos orfanatos? ¿Por qué? When God's plan was perfect Cuando el plan de Dios era perfecto and husbands and wives would love each other y los esposos y esposas deben amarse and they would love God mutuamente with all their heart, y después aman al Señor con all todo their su soul, corazón, con toda su alma, all of their mind, con toda su mente, all of their energy, con toda su energía and they would love each other y después se amaban as entre they loved ellos themselves. como se amaban a sí But mismos. something happened. Pero algo pasó. I don't know if you believe in a real devil. No sé si crean en un diablo real, I do. pero yo sí. But I believe that my God is much more powerful. Pero también creo que mi Dios es mucho más poderoso. So the question is often asked, Entonces la pregunta que necesito why did God hacer, let them sin in the garden in the first place? ¿por qué Dios permitió que ellos pecaran en el inicio? Wouldn't it have been simpler if he just made everybody perfect and we just kind of loved each other?
Y no hubiera sido más fácil que simplemente todos supiéramos que teníamos que amarnos And en you ese amor couldn't, perfecto and you couldn't sin. y no poder pecar And you couldn't hurt each other. y no pudiéramos hacernos heridas. Wouldn't that have been better? ¿No sería mucho mejor? And the answer is no. Pues la respuesta es no, Because it might have been more peaceful. porque what? It might have been more peaceful. Para ser más, Peaceful. tener más paz. Mhm. But that's not love. Ok, podemos estar en paz, pero eso no significa amor. Love offers a choice. El amor ofrece una opción. I like my computer Me gusta mi computadora when it works. cuando funciona. I don't love my computer, Yo no amo mi and my computadora computer doesn't love me. y mi computadora no me ama a mí. And God did not make us to be a computer. Y Dios no nos hizo para que fuéramos computadoras. And He could have. Podría haberlo hecho. I mean, if anybody knows how to make something that's intricate and complex and make it work, God knows. Si algo tiene que ser complejo y intrincado y perfecto, Dios sabe cómo hacer eso. In His wisdom, En su sabiduría, God gave you and me choices. Dios nos dio la opción. And somewhere, Y en algún punto, sometime, en algún momento, Adam and Eve made a very bad choice. Adán y Eva tomaron una mala opción And it introduced death and sin into the world. y trajeron al mundo la muerte y el pecado. Immediately after they sinned, Inmediatamente después de que pecaron, God came to them Dios vino a ellos and He said, I'm going to send someone who's going to take care, who's going to pay for your sin. y les dijo, voy a mandar a alguien que va a poder pagar por tu pecado. It's in Genesis 3:15. Es en Génesis 3:15. And even those thousands of years ago, E incluso esos miles de años después, God still loved Adam and Eve, even though they had failed. Dios sigue amando a Adán y a Eva aunque hayan fallado. God loves you and me, Dios te ama a ti y me ama a mí, even when we fail. incluso cuando hemos fallado. And He loves us so much that He was willing to sacrifice His Son so that we could be with Him forever. Y nos ama tanto que Él estaba dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que estuviéramos con Él en la eternidad. But this is what came to me this week. Pero esto es lo que llegó a mí esta semana. God not only takes care of our forever Él no solamente se interesa en nuestra eternidad through faith in Jesus, a través de la fe en Jesús, He also takes care of our now, también está interesado en cuidar de nuestro ahora, because He still sends people into our life to demonstrate the love of God. porque sigue poniendo gente en nuestras vidas que nos demuestren el amor de Dios. We don't have to appreciate it. N- We don't have to appreciate it. No tenemos que apreciar eso, We don't have to be thankful. no tenemos que ser agradecidos. When I grew up in my family of 8 children, a Yo- mom, a dad, and some grandparents, Y yo crecí en una familia de 8 niños, mi papá, mi mamá y mis abuelos, I admit that I wasn't very thankful. y yo les aseguro que yo no era muy agradecido. My dad was a mechanic, Mi papá era a mecánico, good one, uno muy bueno, and my mom worked in a factory. y mi mamá trabajaba en una Factory. fábrica. Yeah, fábrica. She worked in a factory. Ella trabajaba en una fábrica And they worked hard. y trabajaban muy And duro they put food on the table. y llevaban comida a la mesa. They put clothes on our back. Nos ponían ropas, What they didn't know how to do pero lo que no sabían cómo hacerlo was the stuff that I asked you to look at this week. fue la lista de las 10 necesidades que les pedí que estudiaran esta semana. My dad, raised by a grandmother who didn't want him, Mi papá fue criado por una abuela que no lo quería let him know that he wasn't wanted. y le hacía saber a él que no lo quería. Her favorite phrase, I understand, Y la frase favorita de mi abuela que yo sé was children are to be seen and not heard. Children are to be seen and not heard. no era una frase de su abuela. Una frase que le escuchó y que le gusta es que los niños deberían de ser vistos y no heridos. My granddad was not around very much. Y mi abuelo realmente no estaba muy cerca He was an alcoholic.
porque él era alcohólico. And when he was around, he was sometimes mean, Y cuando él estaba cerca, a veces era malvado, especially to his daughters. especialmente con sus hijas. So my dad had little idea how to do what I asked you guys to look at this Así week. que mi papá casi no tenía idea de cómo hacer las 10 necesidades que les pedí que He did not know estudiaran. how to accept people. Él no sabía cómo aceptar a los demás. He didn't know how to show affection. Él no sabía cómo demostrar He afecto. didn't know how to comfort people. Él no sabía cómo dar consuelo. He didn't know how to support or show appreciation. Él no sabía cómo apoyar o dar aprecio. He wasn't mean, Él no era malvado, but he was a quiet man. pero sí era un poco malvado. And so those of us who grew up in that household Entonces todos aquellos que crecimos en esa casa, grew up crecimos with poisoned emotions accumulating in our soul. con venenos emocionales acumulándose en nuestro interior. Now, I want to illustrate that to you this morning in the Les- few minutes that we have. Les voy a hacer un ejemplo de lo que estoy diciendo en los minutos If que you nos have a quedan. Bible, Si tienen una Biblia, would you turn to John 11? pueden ir por favor a Juan 11. While you're turning, whenever those needs of the soul are not met, Cuando las necesidades del alma no son satisfechas, like food to the body or water or air, como la comida, el aire o, no sé, respirar para el cuerpo, if those needs are not met, the body suffers. si esas necesidades no son satisfechas para el cuerpo sufre. Would you agree? ¿Están de acuerdo? Yes? ¿Sí? Okay. If the needs of the soul aren't met, Pero si las necesidades del alma no son satisfechas, you're not hungry, no es que estés hambriento, thirsty. no es que estés you sediento, are alone. tú te sientes más bien And solo. God said, Y Dios dijo, it is not good for the man to be alone. no es bueno para el hombre que esté solo. And aloneness looks like this. Y la soledad se ve como esto. The story in John 11 is about Lazarus. La historia de Juan 11 es la historia de Lázaro. And Lazarus was a friend of Jesus, and Lazarus died. Y Lázaro, que era un amigo de Jesús, Lázaro murió. And Lazarus was buried. Y Lázaro fue enterrado. And in those days, they buried him in a cave Y lo pusieron en esos días en una and cueva. rolled a big stone in front of it to seal it Y off. rodaron una piedra grande enfrente de la entrada de la They would cueva. wrap the body in cloth, Y envolvían el cuerpo en telas. and they would put spices on the body to Y- make it not smell so bad. Y ponían especias en el cuerpo para que el cuerpo no oliera tan mal. 4 days went by. Él estuvo enterrado 4 días. Lazarus' sisters sent for Jesus, but Jesus didn't come. Las hermanas de Lázaro enviaron por Jesús, pero Jesús no vino. They couldn't understand why Jesus didn't come. Y ellas no podían entender por qué Jesús no vino. But he finally came, Pero al final él and llegó he said, "Take me to the place where you have buried Lazarus." y les dijo, llévenme al lugar en el que enterraron a Lázaro. And they did. Y lo hicieron. And Jesus said this to the crowd that had gathered around Lazarus' tomb. Y Jesús le dijo esto a la multitud que estaba alrededor de la tumba de Lázaro. They said, "Roll the stone away." Y él les dijo, quiten la piedra o rueden la piedra. Roll the stone away. Rueden la piedra. And Lazarus had been dead and in the grave for 4 days. Acuérdense que Lázaro ya había estado enterrado por 4 días. Can you imagine what it must have smelled like ¿Se pueden imaginar a lo que olía In ese that lugar, tomb. en esa tumba, to have a dead body in there for 4 days? teniendo un cuerpo muerto por 4 días? So when Jesus said, "Roll the stone away," Y cuando Jesús dijo, They quiten protested. la piedra, seguramente ellos they said, protestaron. "Don't do that Le dijeron, no haga eso, because it's going to stink." porque apesta. Now, the house where I was raised was by a big cemetery. La casa en la que yo crecí estaba muy cerca de un And cementerio we used to grande. ride our bicycles in that cemetery in the daytime. Nosotros solíamos jugar con las bicicletas en ese cementerio durante el día, Not at night, no en la noche. not in the graveyard. No donde estaban las tumbas. No. And we would ride our bikes, and it had big hills in it. Porque este lugar tenía como pequeñas montañas que ellos usaban para deslizarse con las And they had these bicicletas. little houses in there.
Y había casas cerca de ese lugar. And I think they were called mausoleums. Y creo que les llaman mausoleos. Mausoleum, very good. Okay. And they had glass that you could see in. Y tenían cristales en los que podías ver hacia adentro. And they had these wrought iron doors that you could hold and look in like that. Entonces tenían como unos barrotes y de ahí podías ver And hacia sometimes adentro. you would look in, and one of the graves that was in the side of the wall, it would be cracked. Y a veces cuando veías hacia adentro podías ver que algunas de esas tumbas estaban como partidas por en medio. And we would leave quickly, Y era cuando nos íbamos just in case they inmediatamente, got out. en caso de que esa cosa se levantara de ahí. My little brother and I were riding our bicycles there one day. Y mi hermanito y yo, el más pequeño, estábamos jugando con las bicicletas ahí un día. And he said, let's go to this mausoleum. Vamos al mausoleo And it was a big one. y era uno grande. And it had doors that you could see through, and you could yell into it and it would echo back. Y dice que ellos podían mover un poquito la puerta y cuando ellos gritaban se escuchaba un eco de regreso. And I said, I don't know. I don't really know that I feel like it. I think I'm getting too old for that. Y yo le dije, ¿sabes qué? No estoy muy seguro, yo creo que me estoy volviendo muy viejo para hacer eso. I was probably 11. Y yo quizás tenía como 11 años, Getting too old for that kind of childish stuff. pero yo ya me sentía muy grande para esas niñerías. But he wanted to, Pero él sí quería hacerlo. so I just stood on my bike. Así es que bajé una de las piernas de He mi put his bike bicicleta. down. Él puso su bicicleta en el And he piso, walked up to the door of the mausoleum, caminó hacia la puerta del put mausoleo, his face up to the door, and said, pegó Hello. su cabeza en la puerta y dijo, "Hello in there." hola allá adentro. And somebody said, Y alguien le contestó, "Hello out there." hola allá afuera. My little brother looked around at me. His eyes were this big. Mi hermanito And regresó a he mí didn't say corriendo. anything. He just went, and he Y sus ran back ojos and he got on his estaban muy bicycle grandes. and took off over the hill. And I said, "Where you going?" Yeah, anyway. I'll take a drink. Go. Thank you. Entonces él regresó a mí y cuando regresó a mí tenía los ojos muy abiertos y estaba temblando. Entonces, yes sir. So he was shaking He was gone. y ya nos habíamos ido. And I was right behind him. Y yo estaba justo detrás de él. And I didn't know exactly what happened, No sé exactamente qué but fue lo que something pasó, scared my little brother pero algo espantó mucho a mi hermano as he was pequeño. riding over the hill. Entonces íbamos subiendo esas montañitas And I was trying to catch him. y yo estaba tratando de I alcanzarlo. glanced out of the corner of my eye, Y yo vi por el rabillo de mi ojo and there was one of the cemetery workers Y ahí behind estaba- that mausoleum. un hombre que trabajaba ahí en el cementerio saliendo de ese mausoleo. And there was a vent in the back of that mausoleum. Y había una placa en ese mausoleo. And when my little brother said, "Hello in there," Y cuando mi hermanito dijo, hola allá adentro, that worker put his mouth up to that vent and said, "Hello out there." ese hombre fue el que le contestó a mi hermanito y le dijo, hola allá afuera. I'm not sure my little brother has been the same since. What? I don't know if he's been the same since. I think it affected him. Yo no creo que mi hermano vea las cosas iguales desde ese momento. Yo creo que le afectó mucho. So in the Bible story about Lazarus, Así es que en la Biblia, en esta historia de Lázaro, whenever Jesus said, "Roll the stone back," cuando Jesús dijo, quiten la piedra, I think they were afraid to roll the stone back. yo de verdad creo que ellos tenían miedo de quitar esa piedra. If somebody had said to me, "Go open the mausoleum door," Si alguien me hubiera dicho a mí, ve y abre la puerta de ese mausoleo, I'm not sure I would have done it. yo no estoy muy seguro si yo lo hubiera hecho. But when Jesus said it, Pero cuando Jesús lo dijo, I believe it took 2 or 3 or 4 men to actually roll that stone yo back. creo que 2, 3 o 4 hombres quitaron esa piedra And they did it. y se acercaron, lo And I hicieron. think it smelled really bad. Y de verdad creo que olía muy mal. And then Jesus wasn't done. Pero Jesús aún no había terminado. Jesus could have rolled that stone back himself, Porque Jesús podía haber quitado esa piedra él mismo, couldn't he? ¿verdad? Anybody that can walk on water, Él caminó sobre el agua, feed 5,000 with a little lunch, alimentó a 5,000 con un rolling lunch a de un stone back niño is not a big deal.
Y quitar esa piedra para él no era una gran cosa. So Jesus then did what only he could do. Pero Jesús hizo lo que And él he said- únicamente podía hacer. And he said, Lazarus, Y él dijo, Lázaro, come out. sal. And it was quiet. Y yo creo que había un silencio como este. And the entrance to the tomb was dark. Y la entrada de la tumba estaba oscura. And then all of a sudden, Y todos los que estaban ahí there appeared in the doorway of that tomb pudieron ver que aparecía en la puerta de esa tumba a body. un cuerpo. And the scripture says he was wrapped hand and foot. La palabra dice que él estaba vendado de cabeza hasta los pies. And his face was covered with a cloth. Y también su cabeza estaba cubierta de vendajes. And I think he may have just kind of shuffled out to the entrance Yo creo que él estuvo caminando como él acaba de hacer para salir, because he had been lying on a table carved in porque él stone, estaba acostado en una tabla de piedra. and he had to roll off of it, Entonces seguramente tuvo que get rodarse, his feet under him, ponerse sobre sus pies, stand up, levantarse, and even though he couldn't see clearly, I think he could probably see where the light was coming in. y a lo mejor aunque no podía ver claramente, sí podía ver de dónde venía la luz. And he just shuffled over to the Y entrance. entonces caminó como él And lo I think hizo he afuera de stopped. la tumba, pero ahí fue donde se detuvo, Because he didn't know where he was going. porque él ya no supo a partir de allá dónde iba. And then Jesus said to the crowd, Y después Jesús le dijo a la multitud, let him go. déjenlo libre. Take off his bindings and let him go. Quítenle las vendas y déjenlo libre. I think he still stank from death. Yo creo que seguía apestoso de la muerte. I think the body fluids had been staining those grave clothes. Y yo creo que los fluidos corporales ya habían empapado esos It vendajes. wasn't pleasant for them to take those grave clothes off, Yo no creo que haya sido muy placentero para los que quitaron los vendajes, but they did it. pero lo hicieron. So they got close to Lazarus Así es que se acercaron a and Lázaro, started taking his grave clothes off. empezaron a quitarle esos vendajes que él tenía. Years ago, when I was studying this story, Hace muchos años cuando estaba estudiando esta misma after I historia, had been working on those needs that you guys were working on, cuando yo estaba trabajando en esas necesidades que les di para trabajar, I realized something. me di cuenta de algo, When Lazarus came out of that tomb, que cuando Lázaro salió de esa tumba, wrapped, he vendado, was alive él ya estaba vivo, because Jesus gave him his life, porque Jesús le dio de regreso su vida, but he was bound. pero estaba atado. And as I was reading that story, I began to cry. Y cuando estaba leyendo esta historia empecé a llorar, And I believe the Spirit of God said to me, y yo creo que el Espíritu de Dios me dijo, that was you. ese eras tú. When you came to faith in Jesus, you were alive. Cuando viniste a la fe en Cristo, regresaste a la vida, I made you alive. te di vida, You're forgiven. recibiste And you're perdón, going to heaven, vas a ir al cielo, but you're still bound. pero sigues atado. And I want to free you. Y quiero liberarte. Now, we have a volunteer Tenemos el voluntario, or somebody who's been volunteered, okay? So would the volunteer Lazarus come up? ¿podría por favor pasar nuestro Lázaro voluntario aquí al escenario? Would you? So, what's your name? Item. Item? Item. I asked the Lord to tell me what I was bound with. Yo le pedí al Señor que me mostrara con And qué this is estaba it. atado, y esto es con lo que yo estaba atado. This is what I think happened when Adam and Eve sinned in the garden. Yo creo que esto fue lo que pasó cuando Adán y They- Eva pecaron they- en el jardín. They not only sinned against God, No solamente pecaron they delante de began to Dios, damage each other. también empezaron a with their lastimarse y choices. dañarse entre ellos con sus decisiones. I'm going to just wrap it around your ankle one at a time, and then I'll tie it at your knees. Try not to embarrass you or trip you off of there, okay? All right. You know this better than most. Ustedes conocen esto mejor que la mayoría, People hurt you, que la gente te ha lastimado and we don't know what to do with it. y no sabemos qué hacer con eso. But when people hurt us, it Pero- makes us feel alone.
Pero cuando la gente nos lastima, nos hace sentirnos solos. It's the not good of being alone that God told Adam. It's not good to be alone. Pero Dios mismo se lo dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. But not only do we get hurt Pero no solo nosotros somos lastimados. when people fail to accept us, Cuando la gente fail to falla love en us, aceptarnos, en amarnos, fail to provide for us, fallan en proveer fail para to comfort nosotros, us, en consolarnos, or appreciate us, o or apreciarnos, respect us, o or respetarnos, help us to be secure, o ayudarnos a estar or seguros, support us when we need somebody beside us. o darnos apoyo cuando You estamos a can't alguien a help it. nuestro lado y no pueden It ayudarnos. hurts. Eso nos Aloneness lastima. hurts La soledad lastima. because we're not built to be alone. Porque no fuimos hechos para estar solos. But not only that, Pero no solo con eso, we hurt back. también nosotros herimos a otros. Our nature, Nuestra naturaleza. you hurt me, Tú me lastimas a I'm mí going to hurt you. y yo te voy a lastimar a ti. I may not do it now. Y no, quizás no lo haga ahorita, I may be sneaky about it. quizás me ponga a pensar al You may think respecto. it's somebody else, Quizás tú piensas but en you alguien hurt más, me and I'll hurt you back. pero como tú me lastimaste, yo voy a It's lastimarte called a también. sin nature. Esa es una naturaleza pecaminosa. If, in fact, De hecho, you have hurt and guilt in your soul, that's where it sits. Él dice que tú tienes en tu alma heridas y tienes culpa. Your past is not working. Tu pasado Your past was painful. ha sido doloroso. And we begin to think maybe the future will be the same. Y empezamos And so we lose hope. a pensar que el futuro va a ser lo mismo y entonces perdemos and we esperanza. begin to panic. Y empezamos a sentir pánico. And we're fearful. Y empezamos a sentir miedo. Please hear this. Por favor, escucha And we esto. go out Y salimos to try to find para tratar de encontrar somebody a alguien who loves me, que nos ame, somebody who will accept me, alguien que me acepte, somebody who'll care about me. alguien que le importe. And our enemy, the devil, Y nuestro enemigo el diablo will bring other gods with a little g va a traer a ti a otros dioses con D minúscula to try to get us to go find those needs to be met in the wrong places. para que nosotros intentemos satisfacer esas necesidades Places en los that lugares equivocados. Places that he knows will actually destroy us. Y te va a llevar a lugares que él sabe de antemano que te van a At destruir. first it feels pretty good, Y al principio se siente muy bien, but after a while pero después de un pequeño tiempo we realize what's happened. nos damos cuenta de lo que está pasando. Satan is stealing, Satanás vino a robar, he is killing, vino a matar, and he is destroying. vino a destruir And he is making us more alone than when we started. y nos hace que estemos más Just around your solos knees, que cuando okay? empezamos. Yeah. I'm just going to use this one. Could you put your arms in front like that? Yeah, please. Could you hold it up for me? Lazarus, thank you. I have to have some help from Lazarus here. Estoy recibiendo un poco de ayuda de Lázaro. Thank you. Gracias. So here's what happens. Esto es lo que pasó. We're hurt. Somos heridos. We don't know what to do with it. No nos what? We don't know what to do with it. No sabemos qué hacer con eso. We feel guilty. Nos sentimos culpables. We don't know what to do with it. No sabemos qué hacer con eso. We start feeling insecure and fearful. Nos sentimos con miedo e inseguros. And then we start thinking, Y después empezamos I'm just not worth anything. pensamos que no valemos la pena. I have no value whatsoever. No, al final de cuentas no valgo nada. Empezamos a autocondenarnos. Well, he has to be very trusting of me. Dice que él seguro confía mucho en Dave. The Bible says La Biblia dice that when Lazarus came out of the grave, que cuando Lázaro salió de la tumba, he was bound hand and foot.
Él estaba vendado de los pies and a la his face cabeza was covered with a cloth. y su cabeza también estaba cubierta de vendas. In our life, En nuestra vida we don't have physical cloths no binding us. tenemos vendajes físicos, But in your soul, pero en tu alma, unless Jesus has done a work, bueno, unless Jesus has done a powerful work, por lo menos Jesús ha hecho un trabajo muy poderoso. we have hurt sitting inside our heart, Tenemos heridas dentro de nuestro corazón. corrupting our heart, Sir, I am not. corrupting our heart. Ajá, que corrompen nuestro corazón. We have unresolved guilt Tenemos culpas sin resolver in our mind, en in our nuestra emotions, mente, en nuestras emociones. and it controls our behavior. Y eso controla nuestra conducta. We feel fearful and insecure. Se siente con miedo e inseguro. We may begin to feel worthless. Se empieza a sentir sin valor. It's all my fault. Todo es mi culpa. I just must not be a good person. Yo creo que no soy una buena persona. And for a while, Y por un tiempo we'll condemn ourselves. nos empezamos a autocondenar. But after a while, Y después de eso, we'll stop condemning ourselves and start condemning other people. dejamos de autocondenarnos y empezamos a autocondenar a los que están a nuestro alrededor. And we blame other people. Y empezamos a echarle And we culpa a go los que through nos life rodean. with this poison in our soul. Y vamos por la vida con todos estos Blaming venenos en other nuestra people. alma, culpando a otros. And you know what? They may be guilty. Y quizás sí tengan culpa, But with Jesus, pero con Jesús not only can I have my sins forgiven, no solamente voy a tener el perdón de mis pecados, all of this, pero todo esto can be emptied. puede ser vaciado de mi alma. And you don't have to be controlled by this anymore. Y ya no tienes que estar controlado por estos venenos. Jesus would love to take your anger. A Jesús le encantaría quitarte el enojo. I'm sorry. Can you help me get that off? He'd like to take your anger. A él le gustaría quitarte el enojo. And the way he will do that is he will get you to the place where you will forgive other people from your heart. Y cuando Él haga eso, Él también te va a llevar al lugar en el que puedas perdonar a otros con todo tu corazón. The Holy Spirit who lives in you as a believer El Espíritu que vive en ti como will give you creyente power te dará el poder to let other people go. para que dejes o sueltes a otras I know personas. they hurt you, Yo sé que te They hurt lastimaron, me. también a mí, but if I give them control, they keep hurting me over and over again. pero si yo les doy el control a ellos, ellos pueden seguirme lastimando una y otra vez. Jesus wants control Y Jesús quiere ese control, because he'll forgive you porque Él ya te perdonó and he'll lead you to forgive them. y te va a llevar a que They'll perdones a no longer otros. have control over your De emotions tal manera que no puedan tener or your más control mind sobre tus emociones or o your tu decisions. mente. You are no longer a victim. Ya no vas a ser más una víctima. And then Y después Jesus will take away your fear. Jesús va a quitarte tus miedos. Here's what he said. Esto es lo que Él dijo. Perfect love El amor perfecto casts out, quita, casts out echa fuera all fear, todo el temor, all of it. todo el temor. I wish there was no need for orphanages. Yo desearía que solamente hubiera como I wish Cuatro. I'm sorry. 4 orfanatos. I wish every family Yo desearía que cada familia would have kept what Jesus offers them. pudiera quedarse con lo que Jesús le Loving, ofrece. loving God with all their heart, Amar al Señor nuestro Dios con todo loving nuestro one another corazón. as they love themselves, Amarnos Passing- entre nosotros passing como nos love down to amamos their a children. nosotros mismos y pasarle eso a los niños. but that's not the way it is. Pero no es como las cosas son. But my God is powerful enough to save Pero mi Dios es And to poderoso para forgive. salvar, para perdonar and to let us live in freedom. y para permitirnos vivir en libertad. He wants to heal your hurt. Él quiere sanar tu corazón. He wants to forgive your guilt. Él quiere perdonar tu culpa. Whenever Lazarus in the story
Y cuando Lázaro en la historia, when they took off his grave clothes, cuando le quitaron todos sus vendajes, Lazarus could walk home in freedom. Lázaro pudo caminar libre. He was alive Él estaba vivo and finally unbound. y finalmente Thank desatado. you. Gracias. Thank you. Give him a hand, would you please? Thank you. Gracias. I hope Espero that you understand que hayan entendido why the leaders of this ministry por qué los líderes de este ministerio do what they do. hacen lo que ellos hacen. They don't have to, Ellos no tienen que, and they're not looking for applause or a pat on the back. no están buscando ni aplausos ni una palmada en la espalda. But when Jesus set Kike and Ginger free, Pero cuando Jesús libertó a Kike y a when he Ginger, forgave their sin cuando Jesús perdonó sus pecados and began this healing process of their soul, y ellos empezaron este proceso de sanidad en the sus love almas, that God has for them el amor que Dios tiene por and the ellos love that God has for you y el amor que Dios tiene para cada uno found de a ustedes, way to express itself, encontró la manera de expresarse. and that is in ministering love to other people. Y eso es ministrar el amor de Dios a otros. God wants you to minister that love in your home, Dios quiere que tú ministres ese to tipo de your amor en spouse tu if you casa, have one, con tu esposo, tu esposa, si es que to your, tienes to your uno, kids, hacia tus niños, to those you serve. aquellos que sirves. And so there are two choices to me that need to be made this morning. Para mí hay dos decisiones que hay que tomar esta Number mañana. one. La uno, If you've never truly trusted Christ, si nunca realmente has venido a confiar en believing, Jesús, believing that he died on the cross to pay for your sin, creyendo que Él murió en la cruz para pagar por tus not just the pecados, sins of others, no your solo sin. los pecados de otros, sino los tuyos. I would love for you today to respond Yo amaría que tú hoy pudieras dar una respuesta a eso, to the Spirit of God al Espíritu de Dios, and let Jesus know y dejarle saber a how Jesús much you love him cuánto le amas and how much you appreciate the love he has for you. y cuánto aprecias el amor que Él tiene por ti. Second decision, Y la decisión 2, those 10 needs that you worked on, esa lista de 10 necesidades que les di, these poisons that are up here, estos venenos de los que hablamos, my prayer is that you would decide today, y mi oración es que tú desees hoy, I'm going to find a way, voy a encontrar la I'm going forma, to trust my God, voy a confiar en mi Dios I'm getting rid of this stuff. para liberarme de estas The cosas, anger is going, para que el enojo se the vaya, bitterness is going, para que la amargura se the vaya, shame and the condemnation is going, para que la vergüenza y la the autocondenación fear se vayan, el of the miedo future and my acerca insecurities. del futuro, are mi going. inseguridad se vayan. No longer will they drive me to follow the wrong God. Porque esto me va a dirigir a seguir a un Dios falso I'm following Jesus. en vez de seguir a He loves Jesús. me. Porque Él me ama. His love is going Él to es give me the amor. power to get rid of Y su all amor these me va a poisons. dar el poder para poder librarme de todos estos venenos. And when you have decisions to make for your future, Y como tienes decisiones que tomar para tu futuro, my prayer mi oración and the prayer of those who lead you y la oración de aquellos que te lideran, is that you will not only be alive in Christ, no es solo que vengas a la vida en Jesús, but you will be free. pero que seas libre. Free to love God, Libre de amar a Dios, free to love others, libre de amar a otros, even those who've hurt you, incluso aquellos que te hirieron, and by His grace, y por su gracia, to even love your own self que te puedas amar a ti and mismo not fall y no caigas for the lies en las of our mentiras culture de nuestra cultura and of our enemy, the devil. y en la destrucción de nuestro enemigo.